olor. ¿Hasta cuándo va a durar esto, Daniel? Tata Félix Quispe, kuna Ripunki Tucuyonco, Tapacabel licenciado, Virgin Michael licenciado, Ginata Diostata, Quitaración Puncoslinta. Encima, ni siquiera llega bien la señal. Como si alguien importante te fuera a escribir, Camila. Obvio, mis followers. Sí, ¿cómo no? ¿Qué hablas, Daniel? Si a vos te escriben puros tipitos sin importancia. Va, a mí me escribe pura gente bien. La Jai de Sucre me escribe a mí. A vos, solo la mamá te habla y nadie más te da bola. A ver, ¿por qué mejor no se callan? Me está doliendo la cabeza y ustedes no colaboran. Peor con sus vocecitas de gente, Jai. Josué, no tenés por qué enojarte. El ay, pues, si es la caminga Noelia. Este Milla se cree la gran cosa, solo porque vive en Santa Pues. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Primos, cállense un ratito, parecen guaguitas ahí. Compórtense. Acabamos de empezar al Tata Félix. ¿Qué? Háblame en castellano, a ver, no entiendo tu idioma. Josué, no molestes a Carlos. No me molestes a Carlos. Mejor me pongo algo de musiquita. Digo, para animar el ambiente, ¿no? Mira, este es un tema. Escúchate, Camilita, escúchate nomás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Temas, ¿no? Asco tu música machista, de verdad. Puro reggaetón te gusta a vos. Qué asco, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar lo que es cultura. Escucha. Escucha. A ver, mostrame, a ver. Publicidad de YouTube parece tu música, el frío. Metiendo con mis ídolos vos, ¿ya? Son mis coreanos, son coreanos, ya te he dicho hartas veces. Te he dicho que son coreanos. Está comenzando. Pero... Pues, ay, Guaguas, chiñacuichis, ama parlachis chanchota, zuna cabarawasunchis. ¿Por qué se portan mal, guaguas? Tienen que portarse bien, porque vamos a ir al lavatorio de su abuelito. Si no, la gente nos va a seguir criticando. ¿Qué nos va a decir? Por lo menos un día pórtense bien. Por tu culpa viene a reunirnos la tía. Vos tienes la culpa de todo esto. Tan fuerte has puesto tu música. Has puesto tan fuerte tu música. A ver, lavatorio se ha dicho. ¿Laboratorio? Lavatorio. No digo. A ver, escúchenme. El lavatorio es cuando una persona fallece, cuando muere. En este caso, nuestro abuelito. Tienen que lavar su ropa en el río para que las penas y las tristezas se lo lleve pues el agua. Y después seguramente van a quemar también su ropa. Es una costumbre ya de nuestros antepasados. Ay, no. El olor de todo eso se va a impregnar en mi ropa. Ay, no. Mierda. De verdad que cuando te vas de esta vida, no te llevas nada. No te llevas nada, Noelita. Así como el abuelo no se ha llevado nada, yo sugiero ir a chequear a su cuarto del abuelo. ¿Qué dice? Podemos encontrar alguito siempre. Plata, joyitas tal vez. ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Vamos? Vamos, yo digo que vayamos. Vamos, rápido. Ay. ¿Qué te pasa, Josué? Pareces esos interesados. Ay. ¿Qué, no te importa la muerte del abuelo? Me importa, pues me está doliendo. ¿Qué crees que no me duele? Vamos, pero a conocer un poco más de él, no por su dinero. Qué interesado que sos. Claro, pero estamos yendo a eso. Nové tiene razón. Estamos ya a conocerlo. Eso, vamos a ir a conocer del abuelo, sobre sus cosas valiosas, claro, pero vamos a ir a conocerlo. Vamos, el último en llegar se queda sin nada. Uy, este cuartito. Aunque en medio ya no hay nada. Vacío este cuarto. Chicos, ¿no estará el espíritu del abuelo deambulando por aquí? Me da un poco de miedito. No te preocupes, Camila. Seguro está guardando energías para que una noche te calles las patas. ¡Ay, cállate! Es solo el Michi del abuelo. ¿Cómo te vas a asustar? Ay, sí. Ya me di cuenta.
momento, chicos. He escuchado de youtubers que hacen videos de experiencias paranormales y eso dispara sus números. Tengo una idea. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que estoy aquí en la habitación de mi abuelo, que en paz descanse. Bueno, estoy aquí con mis primos. Miren, Josué, saluda. Aquí está Josué. Aquí está mi hermano, mi prima y mi otro primo. Estamos aquí viendo qué cositas podríamos encontrar en el cuarto. Hace rato escuchamos un ruido. Hay que grabar. Y bueno, si ustedes ven algo, me lo dicen en los comentarios. Si ven una sombra o lo que se mueve, me lo dejan saber en los comentarios, ¿ya? Mira, ¿qué opinan de este saquito? No sé, yo digo, la moda va y viene y este saco medio onda retro es. La verdad es que no te queda. Pero es para mí, pues prima, lo voy a vender, ¿qué crees? Alguito siempre me darán pues por este saquito. Sin nada, pero igual. Está nomás bien, se salva. Por lo menos para el amolle del fin de, digo yo. A ver, chicos, ¿qué les pasa a ustedes? Primeramente estaban jugando allá en la cova y ahora les veo devolviendo las cosas del abuelo. Pero tío, nos vamos a llevar un recuerdito nomás. Bonito nomás. Viejito ya está. No, parece que no comprenden que estamos de luto. ¿A ustedes no les duele que el papá Félix se ha ido? Pero aunque ustedes no lo crean, él los quería demasiado, los amaba. Ustedes no lo sabían. Su partida ha sido hoy rápida. Por eso no ha tenido tiempo de dejarles estas cosas que les voy a entregar. No saben cuánto nos duele la partida de nuestro papá Félix. Él los quería tanto que no ha tenido tiempo de dejarles esto en sus manos. Vean ustedes cómo lo van a distribuir. Háganlo de manera justa, que son grandes. Háganlo sin pelear. Por favor, chicos. ¿Está bien? Sí. Bien. Esto va a ser para alto. Necesito asimilar mi verdad, solo quiero reencontrar. Perdí mi voz siguiendo ideas que no van, necesito despertar. Buscaré todo lo que es esencial, volveré al origen, a mi realidad. Volveré al origen, a mi realidad. Como encuentro mi fuerza para despertar, reconectando mi alma con lo esencial. La tierra, la pacha, mi madre me abrazan, vibran mis sentidos buscando un camino. Es tiempo de despertar. Herencias, las que son de verdad. Culturas que habitan ahí están en todo lugar. Caminos con cierres de ciclos voy a recorrer, abriendo mi mente, espíritu, alma para renacer. Buscaré todo lo que es esencial, volveré